con todo. Buen día con todos. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la carrera de Recursos Naturales Renovables. Mi nombre es Judy Napa y mi compañero Carlos Emilio. Vamos a hablar de los casos de contaminación acuática por actividades antropogénicas, específicamente el caso de Exxon Valdez en Alaska en 1989 y el caso de Baia Mar en Rumania el 30 de enero del 2000. Primero, yo voy a hablar sobre la contaminación de agua por accidentes, en este caso el de Exxon Valdez en Alaska, ocurrido el 24 de marzo en 1989. El contexto del accidente: el barco es un buque insignia, un petrolero de 300 metros que estaba cargado con aproximadamente 54 millones de galones de petróleo. El Exxon Valdez navegaba fuera del canal principal para evitar el hielo y se desvió hacia el arrecife. Se cree que las causas del accidente fueron múltiples. En el reporte se dijo que el radar estaba inoperante, que el oficial y el capitán estaban en la incapacidad de poder manobrar el buque porque estaban bajo los efectos del alcohol. Se conoce que horas antes del accidente habían estado bebiendo. También estos trabajadores tenían una carga de trabajo muy pesada y se cree que la fatiga los tenía en la incapacidad de poder trabajar bien. Y también el fracaso de la Guardia Costera para proporcionar un sistema de tráfico marítimo eficaz. Se estimó que la cantidad total de petróleo derramado fue de 11 millones de galones, que sería el mayor derrame de petróleo en las aguas estadounidenses hasta el año 2010, que ocurrió otro. En una sola semana se generó una marea negra de 6.700 kilómetros cuadrados. Aquí podemos observar el buque, el Exxon Valdez y la mancha negra que se había creado, la extensión por toda la superficie del mar. La respuesta y los esfuerzos de limpieza. La respuesta tuvo varios obstáculos. Las primeras horas no se pudo proporcionar ayuda porque la Guardia Costera y el puerto de Valdez estaba incapacitado, no tenían, las embarcaciones estaban desmanteladas, no tenían personal, entre otros factores. Este, Cuando llegó la primera ayuda, se cree que se afirma que ya se habían derramado 20 millones de litros y que la mancha de petróleo había alcanzado 200 metros de extensión y cerca del barco habían entre 15 y 25 centímetros de petróleo. En los días siguientes del derrame se lanzaron operaciones de limpieza intensiva y se incluyeron la quema controlada de petróleo y el uso de dispersantes químicos. Los dispersantes químicos se usaron los 4 primeros días, pero con resultados insatisfactorios. Y aún así se usaron hasta el 13 de abril y como los resultados no eran satisfactorios, se descartó la aplicación de dispersantes. Pero hay que mencionar que hasta esa fecha se usaron 45.000 galones de dispersantes. Y aquí podemos ver la quema in situ del petróleo. También se utilizó desde el primer día como respuesta de, de, de remediación, pero se utilizó hasta los 7 primeros días. Después hubo un sistema de tormentas que llegó y e hizo que el petróleo se dispersara y se mezclara con el agua, haciendo que esta opción ya no sea factible. Las técnicas de limpieza empleadas a menudo no eran las adecuadas para el frágil ecosistema de la ecología de Alaska y provocó efectos secundarios en los hábitats naturales. Muchas personas del área creen que las medidas de respuesta tuvieron mayor impacto que el derrame en sí. Cuando el barco chocó con el coral, se rompieron 8 de los 12 tanques de carga y ocasionando que el petróleo se derrame, pero en el barco aún quedaba mucho, así que la necesidad de retirarlo era evidente. Se retiraron un total de 43 millones de galones de petróleo crudo del Exxon Valdez con otras embarcaciones de la misma compañía y aún quedaban cerca de 700.000 galones. El impacto ambiental. En la vida marina, el impacto fue devastador. Se estima que murieron unas 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, varios centenares de focas y al menos 22 orcas, entre otros animales que están juveniles de arenque y otros peces. Aquí podemos ver un ave
que murió por asfixia y por asfixia por la viscosidad del petróleo. Aquí estamos viendo medidas de respuesta, medidas de contención con barreras flotantes y a unos pocos metros están las ballenas orcas. En los ecosistemas, el petróleo cubrió aproximadamente 2.000 kilómetros de costas y se esparció por más de 28.000 kilómetros cuadrados, afectando la biodiversidad marina y la terrestre. Y la recuperación a largo plazo, a pesar de que los esfuerzos de limpieza fueron múltiples, los efectos del derrame aún persisten. Algunas especies y hábitats han tardado décadas en recuperarse completamente y el petróleo residual sigue afectando ciertos ecosistemas. Aquí podemos ver, es un estudio de un científico de la zona que estaba estudiando grupos, poblaciones de ballenas en la zona y desde 4 años anteriormente al accidente. Podemos ver los grupos de ballenas, como cuando ocurrió el accidente cayó la población y hasta la fecha, hasta 20 años casi después del accidente, no han podido recuperar su población. Este accidente marcó un hito en cuanto a accidentes de derrame de petróleo. Hubieron repercusiones legales y cambios en la normativa. Tras el accidente, Exxon enfrentó múltiples demandas y tuvo que pagar miles de millones de dólares en daños. Y sin embargo, este, no cubrió la totalidad porque las poblaciones pesqueras también se vieron afectadas y esto no fue remunerado. El desastre condujo a cambios en la normativa, en las políticas de seguridad de transporte de petróleo, se aprobó la ley de contaminación por petróleo y se mejoró las regulaciones de respuesta y se estableció requisitos de prevención. Este, Como por ejemplo que los barcos que transportan tengan un doble casco. Y la investigación científica también juega un papel importante en estos casos, pues los ayuda a desarrollar los métodos de respuesta que sean más efectivos y que tengan un mínimo impacto con el medio ambiente. Gracias. Buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo voy a hablar sobre el accidente ocurrido en los años 2000, el año 2000, el 30 de enero, en Bahía Mare, Rumania. Bien, antes que todo voy a hablar sobre el cianuro. El cianuro es un compuesto químico que ha generado una amplia controversia. Esto debido a que su uso extendido en la minería, especialmente en la extracción de metales preciosos. Eh, Como el oro y la plata, aunque la industria minera y los informes regulatorios suelen señalar que el cianuro se descompone rápidamente en el ambiente, sobre todo cuando está expuesto a la luz solar y al oxígeno. La realidad es más compleja. El cianuro puede reaccionar con otros compuestos y formar una variedad de derivados, algunos de los cuales son más tóxicos y persistentes que el cianuro original. Esta persistencia es una de las principales preocupaciones ambientales y de la salud asociadas con el uso del cianuro. El accidente que sucedió en Bahía Mare fue a consecuencias de, de contaminación. El producto de eso fue una contaminación en los ríos cercanos de la región a consecuencia de cianuro. El caso de Bahía Mare es solo uno de los muchos incidentes en los que la liberación de cianuro y otros contaminantes mineros han tenido consecuencias devastadoras para los ecosistemas acuáticos. Uno de los incidentes más significativos fue el de Bahía Mare. Se dio cuando hubo un derrame masivo de aguas residuales ricas en cianuro, afectando, como mencionaba antes, a varios ríos de la región. Esto es en Europa, desencadenando una crisis ambiental que reveló fallas en la regulación y el control de desechos mineros. Eh, para más detalles de cómo se dieron las cosas
La mina de oro es de la compañía Arul S.A. y se liberaron aproximadamente 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuros y metales pesados. Eh, Alrededor de la mina donde estaba almacenada toda esta agua residual con altas cargas de cianuro, hay un río que se llama el río Lap. Eh, este río fue el principal, donde se acopió toda el agua, donde el primer lugar donde el agua contaminada tuvo contacto. Y el río, ahí rápidamente, como es un río, el caudal hizo que todo esas concentraciones fluyeran, cuesta río abajo, como se dice coloquialmente. El derrame se extendió rápidamente a través del río Somés, alcanzando al río Tiza. Todo esto fluye a través del país de Rumania. Aquí podemos ver en la foto. Fluyó por varios ríos hasta Hungría, Ucrania. En ese entonces lo que se llamaba Yugoslavia, y otra vez regresó a Rumania por los mismos sistemas de río hasta desencadenar al Mar Negro. La mayor parte de cianuro fue al Mar Negro. Esta contaminación, aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, la mayor parte del caudal del río, por donde se movió, donde estuvo el paso, toda la carga de contaminantes, hasta llegar al río, al Mar Negro, perdón. Podemos ver en esa línea gris cómo recorre, y vemos que en diferentes puntos de su travesía fue comportándose de diferentes formas la contaminación con el ecosistema. Eh, esto, este evento tuvo al final, la mayor parte del recorrido se dio en el río Danubio, un río muy importante de Europa, muy conocido, que es de mucho interés para toda Europa. Y, y este evento tuvo efectos devastadores, lamentablemente, sobre la fauna acuática, causando la muerte masiva de peces y dañando gravemente los ecosistemas fluviales, porque no solamente los ríos principales fueron afectados, porque las concentraciones de cianuro también en las pequeñas articulaciones, canales de riego, de siembra, también se vieron contaminadas la agricultura, la alimentación. Se dice en las investigaciones que en la parte de Bahía Mar donde se dio el derrame, no hubo tanta contaminación porque eso fluyó y ellos estaban preparados para eso. Los daños más se dieron el río abajo. Automáticamente los organismos más sensibles, como sabemos que los peces, animales soportan menos cargas de cianuro que nosotros, de cianuro y su derivado, ellos se vieron afectados automáticamente. Siguiente diapositiva. Aquí vemos en las imágenes que automáticamente en la imagen izquierda vemos que los peces morían enseguida y comenzaban a flotar. Aquí mismo a la derecha, como los estaban ya muertos. Evidentemente no se pueden consumir porque están contaminados y la verdad no conviene comer estos peces contaminados. Tuvo que haberse dado un adecuado desecho de esos organismos, de esta biomasa. Esas
Hablamos aquí, nos dice esta diapositiva que esas 100.000 metros cúbicos de aguas residuales contenían hasta 120 toneladas de cianuro. Siguiente diapositiva. Aquí vemos en las imágenes cómo los peces flotan, ya muertos por contacto. Eso fue instantáneo prácticamente. Ellos son más sensibles al cianuro que nosotros. Y, y en la segunda imagen vemos mayor cantidad de peces flotando y vemos que la gente trata de hacer una limpieza para tratar de erradicar un poco la contaminación. La pluma tóxica de cianuro y metales pesados que se desplazó a lo largo de los ríos afectó a las especies acuáticas de la región. Sin embargo, después de que la pluma pasó, la calidad de agua mejoró gradualmente y los niveles de contaminación disminuyeron. Esto se debe a que a medida de que la carga avanzaba, se diluía más, que había más cantidad de agua. Y a consecuencia, en el Mar Negro ya esa carga de contaminantes ya se hizo mínima. Pero igual a su paso fue como una mancha negra que fue arrasando con toda la vida acuática, la fauna. Y igual dicen, se dice, los estudios dicen, perdón, no los estudios, pero ciertos medios de esa región en ese entonces decían que la empresa trató de ocultar el verdadero daño a las personas porque por falta de estudios. Eh, pero dicen que aparte de la afectación que hubo a la vida acuática, también afectó bastante a la vida de los seres humanos, solo que no por cuestiones legales, quizás lo ocultaron y no se tomó medidas al respecto. Aquí en la tercera imagen podemos ver, esa imagen yo le hice captura del Google Maps y podemos ver que aún en la región hace, se practican a esas prácticas mineras. Vemos que una de las piscinas tiene un agua como color, son aguas residuales, eso se llama estanques de relieve que se usan en la minería para tratar las aguas residuales de cianuro. Eh, pero no son del totalmente seguros, totalmente seguras. De hecho, lo que sucedió en esta región, en el deslave, fue que a consecuencia de la lluvia, la nevada, porque son regiones frías, se congelaba y se llenó tanto que hubo un agrietamiento y se regó todo el contaminante. Y podemos ver que todavía están esas piscinas, quizás le han cambiado, las han hecho otras mejoras, pero igual en algún momento con la naturaleza pueden tener algún tipo de riesgo. Y como siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones, el caso de Bayamar es un solo de muchos casos, incidentes, como mencionaba antes, en los que la liberación de cianuro y otros contaminantes mineros ha tenido consecuencias devastadoras para los sistemas acuáticos. Hay un dato interesante de que en la misma región, cerca de la ciudad de Bahía Mare, como es una zona minera, hubo un caso parecido, pero fue por unas cuestiones de un dique que mal construido. No profundicé en eso, porque más nos enfocamos en el caso de Bahía Mare. A pesar de los avances en la tecnología y el tratamiento de residuos mineros, los riesgos siguen siendo altos en las áreas donde se llevan a cabo actividades mineras a gran escala. Bueno, se ha dicho que la actividad minera afecta altamente al medio ambiente, pero el interés que hay de por medio minimiza y no se toman las medidas correspondientes. Esto pone en relieve la importancia de contar con regulaciones más estrictas sobre el uso y el manejo de cianuro en la minería, así como establecer sistemas de monitoreo más efectivos
para detectar la presencia de cianuro y sus derivados en el medio ambiente. La minería es algo que, por ejemplo, aquí en el país está en auge y la verdad deberían tomarse medidas y se tendría que monitorear adecuadamente para que no ocurra incidentes así. Porque nuestro país es pequeño y tiene muchos ríos y si se llegan a contaminar algunos ríos, la mayoría del país y la salud de los humanos, de la flora, fauna, se va a ver afectada. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Dejen en los comentarios. Gracias. Gracias.